Iniciamos esta 11ª columna con una novedad, porque ha cambiado su cortina musical el profesor Prohibido. Recordemos que él mismo es autor, con la ayuda de la inteligencia artificial, tanto en la composición musical como en la letra. Vamos a escuchar la columna, la canción, nueva canción. Vamos. Somos el giro en el tiempo que pasa, cuerpo, mente, conciencia y alma. Sentir, pensar, hacer y vincular, ruedas que mueven la revolución. Poder inverso, fuerza del pueblo, no es dominio, es construcción. Caminamos juntos, somos el eco del todo en uno, nuestra unión. La vida no espera, se articula al andar, duda plena, un faro que guiará. No hay fragmento, todo está unido. Somos torrente, río encendido. Poder inmenso, fuerza del pueblo. No es dominio, es construcción. Caminamos juntos, somos el eco del todo en uno, nuestra unión. Temazo, estamos escuchando un temazo. Poder inverso, fuerza del pueblo, dice la canción. Hermosa, hermosa. Bueno, Miguel, por fin hoy llegamos a las 4 ruedas de la vida. Yo te la venía postergando, y encima con nueva cortina musical que parece que tiene que ver con los nuevos contenidos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la belleza de la vida, por más que algunos pocos humanos la estén convirtiendo en un infierno. Y hoy, desde la alegría de la música, nos volvés a sorprender con una nueva columna. Bienvenido, profesor Prohibido, para empezar a explicarnos de qué se trata las 4 ruedas de la vida. Hola Daniel, hola equipo y audiencia. Gracias por la presentación realizada y por quienes semana a semana me vienen escuchando. Antes de empezar con el tema que nos convoca, déjame hacer un comentario sobre los pocos que se adueñaron del mundo y los muchos que desde la pasividad lo hicieron posible. La semana pasada ha ocurrido un hecho que marca el destino de aniquilamiento que el poder pretende darle a la humanidad desde la presidencia de Donald Trump. Como si fuera un rey, le ha dicho a sus señores feudales, estos señores feudales que no son ni más ni menos que presidentes elegidos por el voto popular del resto de las principales potencias del mundo que hoy están en la OTAN, que deben aumentar su presupuesto militar a un 5% del Producto Bruto Interno. Esto no solo que es una barbaridad de plata, sino que va a significar duros recortes a la asistencia social y servicios de salud. Además, se burla de la soberanía de los pueblos, porque amenazó a España, que fue el único país de la OTAN que se opuso, y le dijo que si no lo hace, le va a aplicar aranceles diferenciales en el comercio exterior. Es bueno recordar que hace tan solo meses atrás, cuando Trump asumió, dijo que venía a traer la paz al mundo. Poco importa si está mintiendo, lo que importa es que cada uno escuche lo que quiere al momento de dar su sufragio. Sus discursos están diseñados por los ingenieros del caos que combinan marketing, big data, algoritmo, inteligencia artificial y odio. Es muy importante el odio para dividir y hacer guerra o reprimir al propio pueblo creando enemigos internos. Para esto están preparando el mundo y ya tienen los recursos más que suficientes para poder hacerlo. Milei es el mejor aprendiz de Trump. Hay presupuesto para reprimir y no hay plata para los cuidados, educación ni el Garraham. Y él mismo reconoce que Argentina produce alimentos por 9 veces más que el consumo de su población actual, mientras 1/3 está por debajo del nivel de pobreza. Sin embargo, el propósito de nuestra columna no es repetir los problemas que hablan casi todo el mundo, sino debatir las soluciones. El verdadero desafío es encontrar la manera de salir de esta locura a la que nos arrastra el poder concentrado en unos pocos.
La semana pasada debatíamos, luego de la columna con Daniel, sobre la responsabilidad de los pocos y también de la que nos cabe a los muchos por no haber encontrado aún las respuestas adecuadas a lo que está sucediendo. Sí, es bueno decirle a la audiencia la charla posterior que tuvimos con Miguel, porque yo no creo que como ciudadano común me puedo sentir culpable de las decisiones de Milei o de Trump. Pero bueno, explícalo vos porque creo que tenés buenos argumentos y en definitiva, bienvenido sea el debate para que la audiencia también tome partido. La crisis civilizatoria y ambiental no se reduce a la fractura multipolar por disputa de poder, como suelen definirla los analistas políticos. El núcleo del problema yace en que podríamos llamar la gran desconexión. Por un lado, la desconfianza ciudadana hacia las dirigencias tradicionales, vote a quien vote. Y lo más grave es la pérdida de la autoestima como capacidad colectiva transformadora. Esta crisis se profundiza por una paradoja cultural. Mientras se exalta la responsabilidad individual, ser alguien, se vacía el contenido de la noción de lo común. En nosotros se esfuma, delegado enteramente a la lógica partidaria. ¿Cómo sostener verdaderas responsabilidades ciudadanas cuando el sistema reduce la participación a un acto ritual cada 4 años? Así la política se convierte en esperanza proyectada, un deseo mágico depositado en otros, mientras la verdadera capacidad de acción colectiva se atrofia. Reconocer el problema es el puntapié inicial para empezar a resolverlo. La solución es repensar la vida en todas sus dimensiones. Las 4 ruedas de la vida es un instrumento que nos permite mirarnos en el espejo, como ser y como somos, sabiendo que ambos son parte indisoluble de nuestra identidad. Hoy, el desafío es asumir la responsabilidad de transformarse en gestores de la historia como ciudadanos desde el ser y como pueblo desde el somos. Debemos recuperar los sueños colectivos por una sociedad mejor y olvidarnos de las viejas esperanzas que depositamos en una clase política que no fue capaz de honrar la confianza que le dimos. Le estamos dejando a las generaciones futuras un escenario sombrío, empezando por lo más cercano, como son nuestra propia familia. ¿Qué le dirías a tu hijo o hija si te preguntara qué hicieron ustedes como padres para cambiar este mundo? Si ahora yo estoy dudando de tener hijos porque siento que esta vida no vale la pena ser vivida. Qué fuerte y qué duro lo que estás diciendo. Está bueno articular lo macro nacional con lo micro de la familia porque, como decís, el mundo es una sola pieza. Sobrevaloramos tanto lo personal que creemos que lo público no nos pertenece y desde esta indiferencia y hastío dejamos de ir a votar sin siquiera replantearnos cómo empezamos entre todos a construir unas nuevas formas democráticas de participación popular. Ah, qué bueno, Daniel, lo que estás diciendo, ¿no? Luther King decía, lo que más me preocupa no es el grito de los violentos o de los corruptos o de los deshonestos, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. La palabra estúpido nace en la antigua Grecia y por aquel entonces se la utilizaba para las personas que no concurrían a la plaza para discutir la vida en sociedad. Ahora pareciera que el estúpido es el que pierde tiempo en estas cuestiones porque nos hicieron creer que todo está resuelto de arriba y que ya nada se puede cambiar. Este proceso solo se explica porque el poder es un pulpo con sus brazos en la educación, ciencia, información y cultura, y todos promueven la división del pensamiento entre el ser y el somos, y junto con ellos denaturalizan al humano y lo sumergen en un mundo de contradicciones. Y yo recuerdo que en la columna 9, creo, sí, hablamos de la unidad de vida y hacíamos mención a la conciencia colectiva de estar unidos para diferenciarla de la unidad institucional,
que responde a lógicas del poder. La pregunta que deberíamos hacer es cómo podemos estar unidos como pueblo si como humanos estamos divididos dentro de nosotros mismos. Todas estas preguntas tienen un mismo origen, un mismo problema que se llama relaciones de dominación, relaciones de poder, y también una misma solución, que es el poder inverso que venimos proponiendo, que es un sentir y hacer de muchos que piensan en todos y también en todo. Pero bueno, creo que nos estamos yendo al tema central de la columna de hoy, que son las 4 ruedas de la vida. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Se puede decir que las 4 ruedas de la vida es un simple carro conducido por una identidad que se llama ser y somos, que transita por la naturaleza junto a las circunstancias que impone el poder. Cada rueda es una función básica de movimiento semi-independiente. Las ruedas delanteras se identifican como sentir y pensar, y las traseras como hacer y vincular. Este carro lleva distintos tipos de combustible, que son cuerpo, mente, conciencia y alma. La armonía entre ellos le dan fortaleza a las ruedas, cuerpo sano, mente sana, junto a una conciencia de vida que no esté fragmentada y un alma que le dé trascendencia a la existencia. Todas ellas conforman las funciones superiores de todo ser humano en la armonía de un buen vivir. El objetivo de estas 4 ruedas de la vida es articular en un modelo simplificado lo que hemos venido conversando desde lo general a lo particular y también lo específico sobre nuestra fragmentación inducida por el poder. Centra su mirada en el humano, desde lo interno con el sentir y pensar, junto a lo externo con el hacer y vincular. Decimos que el humano se moviliza desde las 4 ruedas desarticuladas, no solo porque tiene diferentes rodados, sino porque también se mueve con diferentes velocidades. El interior del sentir y pensar no están en armonía y tampoco se corresponde con las ruedas externas del hacer y vincular. Perdóname, Miguel, si un coche tiene distintos rodados y a su vez cada rueda es independiente de las otras, el vehículo se vuelve ingobernable porque va para cualquier lado y ni siquiera el conductor puede manejar la velocidad. Qué buena síntesis, porque el carro de las 4 ruedas de la vida en principio va para cualquier lado, porque está conducido también desde afuera por el poder que impone sus circunstancias. Como el poder tiene sus propios intereses, que no son los mismos que los del conductor, vive estresado y no faltan situaciones en que termina estrellado, como analizábamos en la columna anterior, al hablar del aumento en todo el mundo del estrés y también de la tasa de suicidio de jóvenes. Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias, como casi siempre se lo cita. Pero lo que todo el mundo no sabe es que esta frase es más extensa y profunda, porque ya en 1914, en la obra Meditaciones de Quijote, en el prólogo, dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo a ellas, no me salvo yo. No hay mucho que aclarar sobre la manipulación de los conceptos de la cultura hegemónica al cortar la frase completa. Esto también explica por qué decimos que el poder con todos sus tentáculos no forma sino que deforma, tampoco informa sino que desinforma, y por último no culturaliza desde la unión y el amor, sino que divide y separa desde la crítica y del odio. Pero más allá de esta aclaración, lo real es que Ortega y Gasset ya nos advierte que si no se salva las circunstancias, tampoco se salva a él. Lo real, después de un siglo de aquella famosa frase, es que el pensamiento del hombre actual no es salvarse él como humanidad, sino salvar al propio poder para que sus circunstancias puedan ser más amigables como individuo. Como dice Gurdjieff,
La esclavitud del hombre crece y aumenta. Se está convirtiendo en un esclavo voluntario. Ya no necesita cadenas. Él comienza a encariñarse con su esclavitud, al estar orgulloso también de ella. El desafío, como dice la canción, es justamente comenzar a construir el poder inverso, con nuevas acciones que construyan también las nuevas circunstancias. Se podría decir que las cuatro ruedas de la vida es un carro en movimiento que va transitando por las circunstancias que él mismo puede crear desde el poder inverso o por el contrario transitar en la supuesta zona de confort que impone las relaciones de poder. Sí, correcto, ¿no? Buena síntesis. También se podría decir en otras palabras de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O por el contrario, transitar por las autopistas que impone el poder y ser hijos de ella e indirectamente imponerte tu destino final, aunque tengas la capacidad de elegir a cuál puerto llegar, porque en definitiva todos ellos fueron diseñados para sus intereses y no los tuyos, ¿no? La mayoría, desgraciadamente, elige este último camino porque le sembraron miedo y desde niño le dijeron 25 no por día. No hagas esto, no hagas aquello, en vez de educarlo en el sí de la vida para fortalecer la autoestima y vivir en armonía. Esto solo será posible si comprendemos el rol que cada uno tiene desde el ser y desde el somos, desde el ser como humano y desde el somos como sociedad. Y en ese sentido, las cuatro ruedas de la vida te ayudará a mirarte en el espejo para observar tu identidad plena y seguramente también podrás observar que no está integrado. De esto se trata para aprender también a superarlo. Pero bueno, nos queda mucho por decir. ¿Y qué te parece, Daniel, si seguimos conversando la semana que viene? Y bueno, Miguel, ¿qué otra alternativa me queda? Pero me gustaría que la semana que viene me contestes si no existe en estas columnas un exceso de autorreferencia. No quiero ofender, pero no puedo dejar de observar que las nuevas palabras, esquemas y hasta teorías siempre llevan el sello de tu identidad. ¿Puede ser? Me gusta la observación para responderla la próxima semana. Pero yo también te invito, porque tenés también una semana de tiempo para confirmar tu hipótesis de mi exceso de autorreferencia. Es más, la inteligencia artificial te puede ayudar a hacerlo. Desde ya te anticipo que existen miles de autores con miles de temas, pero dentro de un bosque en el que se puede sintetizar la vida. Cada uno de ellos son especialistas en alguna de las especies de árboles, pero carecen de una mirada plena e integrada. Se olvidaron de la Pachamama. Son expertos en dar respuestas específicas. Son amigos de la Academia del Conocimiento y carecen de una teoría de la duda. Son excelentes intelectuales para dialogar con otros intelectuales para que el resto los mire de afuera. Por eso tampoco les preocupa hacer modelos y esquemas de análisis como son las cuatro ruedas de la vida para que todo el mundo lo pueda comprender. Te invito a que busques autores sobre lo que hoy conversamos desde estas dimensiones y la semana que viene seguimos conversando. Gracias, como siempre, Daniel, por permitirme difundir lo que otros callan. Muy bien, gracias, Miguel. Muy interesante como siempre tu columna. Vamos a escuchar un temita musical cortito.